Bueno, hermanos, quisiera que me acompañaran a Mateo 16. Mateo 16 y el versículo 24. Me pueden acompañar a Mateo 16, 24. Si ven que estoy con el celu, no es que estoy chateando, es que me quedé sin toner, así que estoy con el celular, no podía imprimir. Pero si me pueden acompañar a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y el versículo 24 de Mateo 16. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy día quisiera hablarles acerca del precio que tiene seguir a Cristo. Para eso quisiera que me acompañaran orando una vez más. Padre, le doy muchas gracias, Señor, porque usted primero que todo nos ha salvado, Señor. Usted envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y podemos tener vida eterna gracias a su sacrificio y al precio que pagó con su sangre, Señor. Y nos das la posibilidad de servirte, Señor, de ser discípulos tuyos, de seguirte. Y es importante que nosotros tomemos esa decisión de servirte y dar nuestras vidas a ti, Señor. Aunque a lo mejor no signifique una vida llena de flores de rosa, pero sabemos que es la mejor vida que podemos vivir. Ayúdanos a ser discípulos y seguidores tuyos. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy día quisiera hablar un poco acerca de qué es seguir a Cristo. Primero que todo, quisiera hacer una introducción que va a ser más que nada un pequeño énfasis, a hacer la diferenciación entre ser un hijo de Dios, ser salvo, y ser un discípulo o un seguidor de Cristo consagrado. ¿A qué voy con eso? Yo creo que todos lo sabemos, pero lo voy a reiterar nuevamente porque es muy bueno tener eso súper claro. La salvación no es por obras. Y ahí pueden decir amén. La salvación no es por obras. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras justicias, por las cosas buenas que hacemos. Pero sí es importante que hagamos buenas obras. Hay un versículo que nos habla mucho de esto que está en Efesios 2, que podríamos comenzar leyendo. Efesios capítulo 2. Importante esto, para ser salvo no necesitamos hacer buenas obras. Nosotros, en nuestro poder humano, no podemos salvarnos. Efesios capítulo 6, el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué versículo más claro? Nosotros somos salvos no por obras. Y da un motivo para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, podríamos pesar nuestras obras y decir: bueno, yo hice todas estas cosas. Por ejemplo, una persona dijo: ya, pero yo gané a tantas personas, Cristo hice tantas cosas. Y después en el cielo como que estarían comparando: bueno, yo hice todo esto, tú solo hiciste esto. Pero la verdad es que no depende de nuestras buenas obras. No depende de bautizarse, lo hemos hablado mucho porque hace no mucho se bautizó nuestra hermana Rosita. No sé si está, la vi, no sé si está Rosita por ahí. No, la vi en la mañana. Nuestra hermana Rosita se bautizó y eso es una buena obra, pero no la salvaba. De hecho, el bautismo es simplemente un simbolismo, un acto de obediencia hacia Jesús. Una vez una persona es salva, identificándose con Él, con su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, quiero que quede claro que para ser salvos no necesitamos hacer buenas obras. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refería Jesús con seguirlo y con negarse a uno mismo y cargar su cruz? De eso vamos a hablar un poquito. Y es que para nosotros poder servir a Jesús debemos colocarlo a Él primero y rendir todo ante Él. Debemos abandonarlo todo. Y aquí puse como primer punto eso, que debemos abandonar todo. ¿Y con qué nos referimos a todo? Por ejemplo, a nuestra familia. Si nos vamos al libro de Lucas, si me pueden acompañar a Lucas. Lucas 14, Lucas capítulo 14, y el versículo 25. Vamos a leer desde el 25 hasta el 33. Lucas 14, versículo 25.
Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si uno leyera el primer versículo, el segundo, el 26 del texto que estamos leyendo, y lo leyera a la rápida, uno podría decir, la Biblia dice que tengo que aborrecer a mi familia. Dice, el que no aborrece a su padre y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, tengo que odiarlos. No, a eso no se refiere. La Biblia es muy clara, por ejemplo, que los esposos deben amar a sus esposas, que las esposas deben respetar a sus maridos, que los hijos tienen que honrar a los padres, que los padres tienen que criar a sus hijos en amor, entonces con disciplina. Entonces, no, la Biblia no se está contradiciendo aquí. De hecho, hace un tiempo conversaba con una chica que no era cristiana o algo así. Me dijo como que hace mucho tiempo su familia asistía a una iglesia, y luego me dijo que no creía en nada, y me dijo, no, la Biblia está llena de errores, y me citó 2 versículos, y no me dio ningún contexto. Entonces le digo, pero ¿cuál es el contexto de esos versículos? Y vimos los contextos, eran versículos totalmente diferentes, que no tenían nada que ver el uno con el otro, pero que si uno los toma por separado, pueden sonar como que hay un error. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar la Escritura. Y de hecho hay un principio muy bueno de interpretación bíblica que quisiera compartir con ustedes, y que si nosotros leemos en 1 Corintios 2.13 lo podemos encontrar. Perdón, sí, 1 Corintios 2.13, está bien. 1 Corintios, capítulo 2, y el versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es un muy buen principio a la hora de leer la Biblia, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si usted no entiende un pasaje bíblico, lee un versículo o encuentra un versículo pongamos en internet, o una persona le dice, pero no sé, Mateo tanto dice esto, ¿cómo explicas eso? Por ejemplo, una vez una persona que creía que no se puede comer ciertos alimentos el día de hoy, me decía, pero Jesús dijo que él no iba a abrogar la ley en Mateo 5. Entonces, si una persona que no conoce bien las Escrituras y le citan un versículo así, puede sentirse preocupado y decir, a lo mejor estoy equivocado. Pero si nosotros leemos bien la Escritura, leemos Romanos, vemos que nos dice de que Jesús es el fin de la ley. Entonces, nosotros entendemos. Y Jesús se refería a que Él no simplemente deshizo la ley, sino que Él cumplió toda la ley. Y a eso se estaba refiriendo en Mateo 5. Entonces, es muy importante ver el contexto, y si no entiendo un versículo, puedo compararlo con otros versículos que hablan de ese tema. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso a la hora de leer las Escrituras y leer un versículo y decir, eso significa, y hacer una interpretación y empezar a conversar con la gente, o que una persona nos diga algo y decir, espérate, leamos acerca de ese tema. ¿Hay otro pasaje de la Biblia que hable acerca de eso? Y compararlo. Eso es muy sano, muy importante. Entonces, nosotros podemos hacer esto con este pasaje. Primero, si nosotros vamos a Lucas 14 y vemos el versículo 26, podemos sorprendernos, pero deberíamos leer lo que sigue. Y ahí Jesús al final del pasaje nos dice de que nosotros debemos estar dispuestos a abandonar nuestra familia con tal de seguirle a Él. Otro pasaje muy similar se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Saludos, hermano Raúl Bernal, veo que está viendo. Hola. Mateo capítulo 10 y el versículo... Mateo 10, ahí me pasé. Mateo 10 y el versículo 34. Dice,
Perdón, voy a esperar, escucho hojas todavía. Mateo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, aquí nos está explicando acerca del precio de seguir a Jesús y también acerca de las prioridades que todo cristiano debería tener. Entonces, nos está diciendo, nuevamente lo reitera, de que nosotros tenemos que odiar a nuestras familias, pero de que nuestra prioridad tiene que ser Jesús. Jesús tiene la preeminencia y nosotros no podemos colocar a la familia por encima de Jesús. Y un ejemplo muy común de eso, un ejemplo donde nosotros podemos entender eso y plasmar eso muy claramente, es en los misioneros. Los misioneros, como por ejemplo nuestro pastor, ellos estimaron aún más el servir antes que su familia, porque su familia estaba toda en Estados Unidos, su cultura, las cosas que ellos conocían, pero ellos prefirieron venir a un país que no conocen, con gente que no conocen, con un idioma que era diferente para ellos, para comenzar una iglesia. Y así todos los misioneros, por ejemplo, nuestros misioneros que están en Tailandia o en Ghana, es un sacrificio dejar a las familias, porque cuando son distancias tan largas es muy complicado verlos. Entonces, eso es a eso se refiere. No significa que odien a sus familias, significa de que ellos supieron colocar a Jesús primero que a la familia. Y es algo fácil de decir, pero difícil de hacer. Y es algo que nosotros deberíamos estar dispuestos, porque Jesús dio nuestra vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más nosotros deberíamos entregar nuestra vida para Él en servicio? Entonces, nosotros debemos amar a nuestras familias. Eso es cierto. Pero nunca por encima de Jesús. Jesús debe tener preeminencia en todo. Entonces, por ejemplo, otro pasaje que habla acerca de esto está en el libro de Lucas. La verdad es que Jesús fue alguien muy, muy popular. Mucha gente estaba maravillado por las cosas que hacía Jesús, porque Jesús era bueno, era bondadoso, hacía milagros, enseñaba y la gente quedaba maravillado por su sabiduría. Y mucha gente quiso seguirlo. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 9, y el versículo 57, nosotros podemos ver gente que estaba interesada en seguirlo. Yo a veces no entiendo cómo es que la gente de ese momento no pudo creer en Jesús. Él hizo cosas que nunca nadie ha hecho. Él realmente era el Hijo de Dios. Y nosotros podemos ver, y ha sido maravilloso estudiar en instituto, la divinidad de Cristo. Ver cómo Cristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y nosotros podemos ver en muchas cosas cómo Él manifestaba su deidad. Y Él no fue un profeta más, Él no fue un maestro muy bueno, o como alguna gente cree, una persona más que creó una buena religión. No, Él fue el Hijo de Dios, Él era Dios mismo encarnado. Vamos a Lucas capítulo 9 y el versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, estas eran personas que estaban maravilladas con Jesús, que querían seguirle, pero que no estaban dispuestos a seguirle al precio que había que realmente seguir. Un seguir verdadero, ser un discípulo verdadero, que era dejar todo atrás. Entonces, ellos, no dudo, no lo sé, pero probablemente hayan tenido muy buenas intenciones. Pero no estaban dispuestos. Ellos eran como: sí, pero espérame con mi familia. Es como colocarle peros al Señor, como si la oportunidad para servir a Dios está ahí y tú dices: sí, pero ahora no, justo ahora no, Señor, es que tengo algo que hacer y es un poquito más importante, pero después, no, pero no es más importante. Nosotros tenemos la posibilidad de servir al Señor ahora, en todos nuestros ambientes, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, los que son niños, en el hogar.
tenemos muchas posibilidades de servir y de seguirlo y de hacer las cosas que Él desea, como por ejemplo predicar el Evangelio, como por ejemplo discipular a nuevos creyentes. Son cosas importantes que Él desea que nosotros hagamos, pero no podemos colocarle peros. No podemos decirle, bueno, pero, sí, pero justo ahora no. Es algo, algo importante que de hecho estudiamos un poco en la mañana. El pastor habló del señorío. Jesús es Señor, el Señor, o Dios es Señor. Y solo Señor significa que ejerce señorío. O sea, que Él es la autoridad. No es Señor como cuando, por ejemplo, yo le hablo a una persona que es un mayor que yo, le digo, hola Señor, ¿cómo está? No, es otro tipo de Señor. Es Señor de autoridad. Él tiene poder. Entonces, y por eso Él dijo cuando dio la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le estaba recordando su señorío para darles esa instrucción. Y la misión que les pide era una misión que demandaba entregar la vida entera. La misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos misiones que nos demandan nuestra naturaleza entera y debemos estar dispuestos a dejar a la familia si es necesario, aunque sea difícil, aunque duela. Vale la pena y eso es lo que hay que hacer. También hay que dejar cosas como los bienes materiales. Acompáñenme al libro de Marcos. Estamos de Evangelio en Evangelio. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer e hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces, no piense que seguir a Cristo es una vida de lujos. A eso quiero oír. Sí es verdad de que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Yo puedo contar por mi experiencia y viendo la vida de otros cristianos que el Señor regalonea a sus hijos. El Señor no es un mal padre, no es un padre duro. El Señor ama a sus hijos, pero sí hay persecuciones por la causa de Cristo. No es fácil seguir al Señor al 100%. Es cosa de ver a sus discípulos y ver sus vidas. Ver la vida de Pablo, ver la vida de Pedro, encarcelados, sufriendo. Y según los escritos seculares, se cree que todos murieron de maneras horribles. Entonces, seguir a Cristo no es un precio barato, no es algo sencillo, pero sin duda vale la pena. Y por eso dice, con persecuciones. Pero algo que es muy lindo es lo que dice de que en el versículo 30, porque, perdón, vamos a leer el final del 29, que dice que por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, estas personas que dejan a su familia, dejan sus casas, dejan a lo mejor una oportunidad laboral favorable, puede ser eso también, dejan a lo mejor amigos, dejan, como decía, culturas, todas las cosas que los identificaban, las dejan, pero reciben otras a cambio. El Señor es muy bueno. Quizás un misionero al dejar su casa deja a su familia y muchas cosas, pero recibe hermanos nuevos. En la iglesia empieza a recibir familias nuevas que ahora son su nueva familia. Y no estoy tratando de comparar, esta familia es más o menos importante, pero el Señor no los deja solos. Así que nunca se preocupe de, pero si quiero seguir a Cristo voy a quedar solo, abandonado. No, eso no es cierto, eso es mentira. El Señor nos va a acompañar siempre. Y además aquí nos dice de que va a recibir familia, va a recibir hermanos. Y van a haber persecuciones, dice, pero dice que los postreros serán primeros. Entonces no debemos asustarnos por ese tipo de afirmaciones, sino todo lo contrario, emocionarnos. Entonces, bueno, quiero recalcar eso del
Nosotros habíamos leído de que Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Eso quiere decir que sí pueden haber momentos duros también. ¿Y qué debemos hacer en momentos así? Se me viene una palabra a la mente que es muy importante, que es el contentamiento. Se preguntarán, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento es tener la capacidad de estar contento y satisfecho cualquiera sea la situación. Por ejemplo, podemos encontrar acerca de eso en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Y el versículo 6. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, y el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Muy claro. Entonces nos dice de que tengamos piedad acompañada de contentamiento. Y después nos da un golpe de realidad. Nada trajimos a este mundo. Así que es muy bueno deshacerse de esa mentalidad de que, pero esto es mío, esto es mío, me pertenece. No quiero perderlo porque es mío, mío, mío. Es muy común eso en los niños también. Es como, no, lo quiero prestar porque es mío. O por ejemplo, recuerdo que en una serie infantil había un personaje que era muy, muy egoísta y cantaba una canción así como, el buzón es mío y el letrero también. Y cantaba así, y cantaba como todo era supuestamente de él. Entonces, esa mentalidad no es sana, esa mentalidad no es buena. Tenemos que recordar que nada de lo que tenemos acá es nuestro. Ni siquiera nuestra propia vida, porque Jesús la compró con su sangre. Entonces, nada de lo que tenemos aquí es nuestro. Y por eso no deberíamos afligirnos por esas necesidades de, no tengo esto otro. O ver a otras personas y decir, wow, él tiene tremendo vehículo, yo tengo que estar caminando a pie. O tengo que estar tomando colectivo y no pasa ninguno y tengo frío. Entonces, debemos estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Van a haber momentos en los que hay prosperidad, en los que parece que no nos falta nada, pero hay momentos difíciles. Y ahí es donde nosotros debemos tener ese contentamiento. De hecho, a mí el pasaje que más me gusta acerca de contentamiento está en Filipenses, capítulo 4. Y Pablo nos habla acerca de eso. Y que Pablo hable de contentamiento en el contexto en el que está es maravilloso. Si me acompañan a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y después sigue hablando, y el contexto es de que, primero que todo, Pablo estaba en la cárcel. Así que Pablo diga esto en la cárcel, habla mucho de que su contentamiento era genuino. No simplemente eran palabras vacías. Él no estaba en un palacio escribiendo, estoy muy contento cualquiera sea mi situación. Sino que estaba en la cárcel. Así que sus palabras tenían peso. Y luego, ¿qué sucedió? Y es que los filipenses habían vuelto a dar y apoyar. Entonces él se alegra de que estén dando, pero le dice, no porque tenga necesidad, estoy como, menos mal empezaron a dar porque me faltaba plata. No, eso no es lo que estaba diciendo Pablo. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, y luego nos explica, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces él había aprendido en los momentos difíciles a estar contento, y en los momentos donde hay prosperidad también a estar contento y mantenerse humilde. Y por eso él dice en el versículo 13, la famosa frase del versículo que vemos en todas partes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo que cuando con el pastor participamos en un programa de radio que se llamaba La Hora Bautista. Yo sé que muchos de acá lo escucharon. Una vez el pastor enseñó acerca de todo el libro de Filipenses, versículo por versículo. Y cuando llegamos acá, nosotros decíamos, y la próxima semana vamos a ver Filipenses 13, que dice, todo lo puedo en Cristo fortalece. ¿Pero a qué se refiere? ¿Podría tirarme a un edificio y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y volar? No, la verdad que, como habíamos comentado al inicio, cada versículo tiene su contexto. Y esto está bajo un contexto de situación económica y de cómo se vive. Entonces,
en una situación donde las cosas están difíciles o las cosas están fáciles, todo lo podía en Cristo, Pablo, porque Cristo le fortalecía. A eso se refiere, de que él era capaz de contentarse cualquiera fuera la situación porque Cristo era su fortaleza. Entonces, bajo ese contexto está esa frase, y eso es importante conocerlo. Y aquí vemos el contentamiento, de él decir, sé vivir de esta manera cuando tengo mucho, y sé vivir de esta manera igual contento cuando me falta, cuando hay escasez. Porque es fácil decir, oh, qué bueno es Dios cuando nos está proveyendo, pero cuando nos falta, oh, qué bueno es Dios, duele un poquito más decirlo. Entonces Pablo, él realmente sabía que Dios era bueno y lo creía. Entonces, vimos de que nosotros tenemos que dejar todo atrás. Y bueno, como habíamos leído, también hay persecución. Así que hay que prepararse para eso. Por eso, en el pasaje que leímos al inicio, en Lucas 14, decía de que quien que no va a construir una torre, primero ve si le alcanzan los materiales. Creo que eso pasa mucho a veces en Coyhaique, cosas así. Vemos muchas cosas que quedan sin terminar. Y uno dice, oh, mira, lo dejaron así y ahora va a quedar así. ¿Cuánto tiempo? Entonces, eso decía, ¿quién no va a construir una torre y no va a ver primero los materiales? Sino la gente se va a burlar de él y va a decir, mira, edificó y no terminó. Eso es muy, muy común acá. Y es triste, porque es lógico. Nosotros calcular primero, ya, ¿cuánto me va a costar esto? O por ejemplo, en la guerra. Decía que un rey primero ve, ¿podrán mis 10.000 con los 20.000? Entonces la gente, hay que primero pensar antes de actuar. Y entonces seguir a Cristo no es simplemente así, sí, voy a seguir a Cristo y ya, sino que tiene que ser de corazón. No como estas personas que habían dicho, voy a seguir a Cristo, pero déjame hacer esto. Sino que ellos tenían que pensar, voy a seguir a Cristo. Y aunque tengo que dejar a mis padres, lo voy a hacer. Como los discípulos. Cuando estaban con su padre pescando, su padre, si mal no recuerdo, se llamaba Zebedeo, estaban pescando, o creo que estaban remendando las redes, y Jesús le dice, sígame, y dice la Biblia que al instante ellos dejaron las redes y a su padre, y le siguieron. No dijeron, pero Señor, déjanos terminar esto, Señor, déjanos ayudar a mi padre un poco más, no, sino que al instante dejaron las redes y a su padre, y le siguieron. Así deberíamos ser nosotros, y prepararnos para la persecución. Hay un versículo que no sé si leímos, a ver. No lo leímos, pero no importa. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo... vamos a leer un poquito de los primeros versículos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y después sigue hablando acerca de hombres que vendrán en los postreros días, gente mala. Pero me gusta lo que le dice en el versículo 10. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después tenemos los versículos muy conocidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos un carácter de hombre de los postreros días. Y van a ver gente así. Gente, y dice cosas muy malas de esas personas.
Algunas de las cosas, por ejemplo, blasfemos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cosas que muestran un carácter muy malo, que incluso dice que tendrán apariencia de piedad, pero no creerán en la eficacia de ella. Entonces, pueden parecer hermanos en Cristo, personas cristianas, pero no necesariamente lo van a hacer. Pero me gusta que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y después dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Y el versículo 12 es como lo más importante, leí todo eso para que tuviéramos un buen contexto. El 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, si usted siente que está siendo perseguido por creer en Jesús, y bueno, a veces nosotros decimos la palabra perseguido, pero siento que no le tenemos el peso a esa palabra, porque, por ejemplo, ahora en el instituto, la segunda clase, es acerca de historia de las iglesias. Y hemos visto cómo toda la gente que era cristiana, pero que creía en la Biblia, que defendía las enseñanzas de Jesús y vivía de acuerdo a estas, era perseguida por lo que querían, pero perseguida realmente. No perseguida de que le decían, jaja, es cristiano, ¿cómo eres tan anticuado? Sino que le decían, los mataban. Leímos acerca de, creo que fue Nero, que los ocupaba de antorchas a las personas en su jardín. Eran cosas muy crueles, muy despiadadas por ser cristianos. Entonces, persecuciones así. Gracias a Dios en Chile nosotros no vivimos una persecución así. Pero a veces nos enfrentamos a problemas por el simple hecho de ser cristianos. Gente en el trabajo se puede burlar. Gente en la universidad, gente en el colegio se puede burlar o puede poner en duda las cosas que creemos. Entonces, nosotros podemos sufrir persecución y va a ser así, pero no necesariamente es algo malo. Si nosotros sufrimos persecución por lo que creemos, debería ser una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Estoy viviendo piadosamente para Jesús. Debería alegrarnos eso. De hecho, voy a leer un versículo, no tienen que buscarlo. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y nosotros podemos encontrar historias donde los profetas eran perseguidos. Como el primero que se me viene a la mente ahora es Elías. Elías fue perseguido. Y por eso se tuvo que quedar con la viuda y quedarse en un arroyo. Entonces, la persecución existía antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y existe todavía en los días de hoy. Pero no necesariamente es algo malo, sino que deberíamos estar alegres de decir, me están persiguiendo por la causa de Cristo y emocionarme. Y siempre recordando de que las persecuciones que nosotros podemos padecer acá no se comparan a las de esa época. Y bueno, por supuesto hay países donde sí hay persecuciones muy similares a las antiguas. Por ejemplo, países como Corea del Norte, donde directamente no se puede ser cristiano y comenzar una iglesia. Y la gente lo tiene que hacer a escondidas. Pero aún así lo hace porque la Gran Comisión dice a todas las naciones. No dice a Chile, no dice a Coyhaique solamente, o solo a Estados Unidos, o solo a Europa, a los países que son más abiertos y dejan ir a todas las iglesias, sino a todas las naciones. Todas esas personas necesitan oír de Jesús. De hecho, me gustó y me conmovió un testimonio que escuché de una mujer que servía evangelizando niños en Nepal, que la apoyaba a la iglesia de Viña del Mar. Y fue maravilloso escuchar su testimonio, pero también fue un poco triste porque ellos fueron echados de Nepal porque fueron descubiertos. Y tuvieron que ir a otro país, si mal no recuerdo, creo que estaban en Tailandia ahora. Y mostraban fotos y videos de los niños y mostraban lo difícil que era, porque, por ejemplo, si uno de los tenían que ser muy cuidadosos a la hora de predicar el evangelio, porque si uno de los papás se enojaba y los delataba, los podían echar del país. Entonces era muy muy complicado, pero era maravilloso ver cómo aún así había gente que estaba siendo transformada por el evangelio en lugares tan remotos y gente estaba sacrificándolo todo por hacerlo. Y nos motiva porque nosotros estamos cómodos acá, estamos cómodos en nuestros asientos cuando deberíamos estar dispuestos a ir a lugares como esos. Entonces, ya para terminar en el último punto, debemos poner la vista en Jesús. Esa debe ser nuestra mira y nuestra meta, y ahí es donde debemos mirar a la hora de hacer estas cosas y de seguirlo. Si yo quiero seguir a alguien, tengo que mirarlo, es obvio, ¿no? Si me dice, sígueme, tengo que mirarlo, no puedo estar mirando para atrás porque me voy a perder. De la misma manera debemos hacerlo así con Jesús.
Si me acompañan a Juan 21. Al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y el versículo 20. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y quién es este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces le dijo, preocúpate de tus asuntos, le dijo, ¿qué te importa? Le dijo, si yo quiero que él haga algo, es cosa mía, tú sígueme, le dice. Entonces así debería ser, así deberíamos hacer, no deberíamos ser como Pedro, que se fijó, pero ¿qué pasa con él o con este? Desviar nuestra mirada del objetivo, sino, sígueme, le dijo, sígueme tú. Lo que pasa con Juan está entre mí y Juan, sígueme tú. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces, no se preocupen de qué sucede con los demás, de decir, pero, por ejemplo, yo quiero servir al Señor, pero este hermano está cómodo en su asiento, viene solo un día, un culto a la semana, ¿qué pasa con eso? Bueno, usted tiene que enfocarse en su vida espiritual y no estar criticando a otras personas. La relación espiritual de esa persona es entre el Señor y esa persona. Así que no deberías de ser una excusa, pero ninguno de estos hermanos está sirviendo, ¿por qué yo tengo que servir? No, ¿qué te importa si no están sirviendo? Digo, es preocupante que una iglesia, por ejemplo, no esté sirviendo, sí es cierto, pero no es una excusa para que tú te fijes en ellos y dejes de servir al Señor. Entonces deberíamos estar sirviendo. Por eso me gusta también, lo voy a leer nomás, no necesitan buscarlo, Hebreos 12, que en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces los ojos tienen que estar puestos en él, y de hecho el versículo anterior dice que nosotros corramos la carrera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la vida que nos queda sirviéndole la tenemos que correr, y ahí después dice poniendo los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. La carrera tiene que ser mirando hacia la meta. Entonces a eso se refiere. Y quisiera leer un último pasaje en el libro de Judas. Libro de Judas y el versículo 3. Dice, amados. Ese está entre Apocalipsis y la tercera carta de Juan. Es un libro pequeño, cuesta encontrarlo, de hecho no tiene capítulos, por eso dije Juan 3. Judas 3, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, yo les invito y les hago la misma invitación que hizo Judas. Les invito, hermanos, a que, quiero leer bien la palabra, dice que contendamos, que es como combatir ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Ser salvo es simple porque no depende de nosotros. Nosotros solo tenemos que entender que nada podemos hacer para salvarnos. Tenemos que entender que somos pecadores y que merecemos ese infierno, pero alguien ya pagó ese precio. Y nosotros podemos ser redimidos, comprados por su sangre. Pero seguir a Jesús es otro precio. Seguir a Jesús y servirle no es tan fácil, pero es lo que todos deberíamos estar dispuestos a hacer. No necesariamente todos los que están aquí van a ser misioneros en muchos países del mundo, pero todos deberíamos estar dispuestos a estar en China. Pero hermano, no sé hablar chino, no sé, pero de alguna manera tenemos que estar dispuestos. Siempre se puede de alguna manera aprender un idioma o ver las cosas. Y a lo mejor el Señor no quiere que usted sea misionero en China, pero a lo mejor usted quiere que el Señor quiere que usted comience una iglesia en Puerto Aysén. O a lo mejor el Señor quiere que usted comience una iglesia en Villa La Tapera, por ejemplo. Hay muchas cosas que el Señor necesita. A lo mejor el Señor simplemente quiere que usted sirva fielmente en su iglesia local. No lo sé. Pero deberíamos estar dispuestos a hacer lo que el Señor desea para nuestras vidas. Les pido que me acompañen orando. Padre amado, estamos agradecidos por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor. Nosotros no merecíamos ese sacrificio. Nosotros éramos indignos pecadores y que íbamos rumbo a un destino eterno que era el infierno. Pero tu Hijo fue enviado, Señor,
Dios en la carne y fue torturado, fue golpeado, fue crucificado y una vez muerto, resucitó al tercer día, Señor. Y nosotros podemos tener vida eterna creyendo en este acto. Nosotros queremos seguirle, Señor. Queremos ser como Él. Y no es fácil. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener la mirada fija en la meta, Señor. Nosotros no queremos desviarnos por las cosas de este mundo, por lo que otras personas pueden hacer. Queremos ser buenos siervos tuyos, Señor, que son capaces de dejar todo atrás con tal de servirte, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Más que una responsabilidad, es un privilegio poder servirte. Cada cristiano debería estar honrado y alegre de poder servirte en todo ámbito. Damos gracias por eso y ayúdanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Voy a terminar el